El Bayer Leverkusen ha conseguido una gesta increíble y tras ganar su primera Bundesliga en más de 120 años, tiene la posibilidad de ser el primer campeón alemán en lograr el título sin perder un solo partido. Esta hazaña solo ha sido completada por unos pocos equipos, así que abre bien los ojos porque hoy en Memorias del Fútbol vamos a rememorar a todos los campeones invencibles de las ligas europeas. Este vídeo está promocionado por Sofascore, la mejor aplicación para seguir el fútbol en directo sin anuncios intrusivos. Descárgate la aplicación con el link del comentario fijado y sigue todas las competiciones y deportes con las mejores estadísticas minuto a minuto. Ganar una liga no es nada fácil, pero ganarla sin perder un partido solo está al alcance de unos pocos elegidos. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso acaba de hacer historia al proclamarse campeón de su primera Bundesliga, pero aún tiene 5 jornadas por delante para mantener su récord de campeón invicto. El equipo de la Aspirina ha alcanzado 25 victorias y 4 empates en 29 encuentros, alcanzando los 79 puntos con los que han logrado romper una racha de 11 títulos consecutivos del Bayern de Múnich. Si estás deseoso de ver esa hazaña en Memorias del Fútbol, suscríbete, porque pronto hablaremos de ella en el canal. El primer antecedente de un campeón europeo sin perder un solo partido data del siglo pasado, cuando el Preston North conquistó el campeonato inglés de 1889. En aquella época el fútbol todavía no era profesional, pero nos permitió conocer el primer equipo imbatible al levantar el título inglés con 18 victorias, 4 empates y 0 derrotas. Ya entrado el siglo XX, el primer caso se dio en los años 30 en España, donde tanto el Athletic Club de Bilbao como el Real Madrid ganaron el campeonato de forma invicta. De todas formas, hay que recalcar que esta gesta no suele tomarse tan en cuenta, ya que por aquella época solo se disputaban 18 jornadas, 20 menos que en la liga actual. Para ver el primer caso de un campeón invicto serio, tenemos que viajar a la liga portuguesa, donde el Benfica consiguió ganar el campeonato de 1973 con una autoridad aplastante. En las 30 jornadas disputadas, los encarnados solo cedieron 2 empates y lograron 28 victorias para alzarse con el título. El Milan está considerado como el primer caso de campeón invicto localizado en Italia. Fue en la temporada 91-92 cuando los rossoneri finalizaron la Serie A sin perder un solo partido y firmando un total de 22 victorias y 12 empates. Aquel equipo dirigido por Fabio Capello fue conocido como el de los inmortales y se nutrió de la seguridad defensiva que le daban Tassotti, Baresi o Maldini y la calidad y fortaleza física de los holandeses Rijkaard, Ruud Gullit y Marco van Basten. El último gran Ajax de la historia completó una temporada para el recuerdo y en 1995 dejó grabado su nombre entre los campeones invictos. Con Louis van Gaal en el banquillo y un equipazo repleto de promesas, el conjunto de Ámsterdam completó un año increíble, en el que además de ganar la Champions, logró conquistar la Eredivisie sin perder un solo partido. 9 años después, apareció el Arsenal de Arsène Wenger, que en la Premier 2003-2004 firmó una temporada extraordinaria en la que no cedió ni una sola derrota. Los Gunners sumaron 26 victorias y 12 empates, lo que le permitió ganar la liga y tener en sus vitrinas el único trofeo dorado que existe de la Premier League. Aquel Arsenal estaba comandado por Thierry Henry, pero tenía otros jugadorazos como Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Robert Pires o Ashley Cole. En la 2010-2011, el Porto de Vilas Boas también logró proclamarse campeón de forma imbatida.
Os Dragoes sumaron 84 puntos, ganaron 27 partidos y solo cedieron 3 empates a lo largo de la Liga Lusa. Aquel Porto le sacó 21 puntos de ventaja al Benfica, y con Hulk y Falcao como principales estrellas goleadoras, completó una campaña histórica en la que consiguió el triplete, ganando la Liga, la Copa y la Copa de la UEFA. Un año más tarde, la Juventus se sumó al Milan en la terna de campeones invictos de Italia y conquistó el Scudetto de 2012 tras 7 años de sequía. El equipo bianconero estaba dirigido por un recién llegado Antonio Conte, y aunque no tenía grandes estrellas, logró el primer puesto de la Serie A sin perder un solo partido. Los juventinos ganaron 23 partidos de las 38 jornadas, sumaron 15 empates y se alzaron como campeones con 84 puntos, gracias sobre todo a una sólida defensa. Los últimos campeones imbatidos proceden de Escocia, donde aunque Celtic y Rangers suelen dominar el campeonato con aplomo, siempre acaban perdiendo algún partido. El primer equipo en ganar la liga escocesa como invencible fue el Celtic de Brendan Rodgers, que en la campaña 2016-2017 se proclamó campeón con 34 victorias y solo 4 empates. El Rangers tardó 4 temporadas en igualar su gesta, aunque lo hizo con peores números. Con 32 victorias y 6 empates, los protestantes ganaron la liga escocesa después de 10 años de sequía y rompieron la hegemonía del Celtic en el campeonato británico. A lo largo de la historia, ha habido equipos que rozaron la gesta de estos campeones invencibles, pero que por una y otra razón se han quedado a un paso de hacer historia. El club que estuvo más cerca fue el Barcelona de Ernesto Valverde, que en la temporada 2017-2018 ganó la liga tras 36 jornadas invicto y cayó derrotado en la jornada 37 ante el Levante, ya como campeón matemático. Sin embargo, el caso más curioso lo tiene el Perugia, que acabó el curso sin derrotas, pero no pudo ganar el Scudetto de 1979. El modesto equipo italiano acabó invicto el campeonato con 11 victorias y 19 empates, pero acabó segundo en la clasificación a solo 3 puntos del Milan. En la Liga Argentina y el resto de Sudamérica, hay más equipos que ganaron la liga de forma invicta, pero al tener un sistema de competición diferente entre aperturas y clausuras, hemos preferido no entrar a valorarlos. De todas formas, si conoces algún otro equipo campeón invicto, te invito a escribirlo en los comentarios, a darle like a este vídeo y a suscribirte a Memorias del Fútbol. Además te recuerdo que acabamos de abrir nuestro canal secundario, Fútbol con Memorias, así que no dudes en seguirme para seguir disfrutando de los mejores contenidos.